Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Estamos en la iglesia esta mañana dándole gracias al Señor por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que Él ha concedido a nuestras vidas. Estamos aquí dándole gracias al Señor por tantos años de estar sirviéndole y le damos gracias por su sustento, por su amor, por su misericordia, porque todavía nos encontramos aquí en las bellas islas de Hawái después de más de 40 años. Dios nos ha concedido estar en este lugar tan difícil, tan caro, pero Él ha sido nuestra provisión. Damos gracias por eso. Esta mañana hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Les invito para que estén con nosotros. En el mundo entero, en Europa, en América, aún en nuestros países latinos, la gente se mueve de un lado a otro porque tiene necesidad. Una de las cosas que a veces no aprendemos es a tener un oído ungido para escuchar el consejo. Las personas que aprenden a escuchar son las personas que pueden aprender. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces me he encontrado con algunos de los miembros de la iglesia que me platican sus definiciones y de la palabra y me salen con cosas bien extrañas y le digo, ¿y eso dónde lo aprendiste? No, pues yo pienso que es así. Le digo, ¿pero cómo piensas que es así? Se ha explicado muchas veces cuál es la causa, el motivo, la razón por la que tú no has podido escuchar. Y es que la verdad de las cosas, muchas personas acuden a los lugares a pasar un buen tiempo, a descansar, pero muchas veces no escuchan la instrucción, la enseñanza, el mensaje que Dios tiene para ellos. Entonces, hermanos, fíjense que en la palabra del Señor descubrimos que no existe la palabra en hebreo, la palabra obedecer. ¿Y por qué razón no existe la palabra obedecer? Porque se supone que al escuchar tú vas a hacer o vas a responder adecuadamente a lo que tú escuchaste. Entonces, eso hace que las personas que no oyen, que no escuchan, que no atienden, que no desean en sus vidas algo mejor, pues van a fracasar. Si ustedes ven el mensaje del Señor Jesús en el libro del Apocalipsis, ¿qué dice? El que tiene oído, obedezca. ¿Verdad? Eso es lo que dice. El que tiene oído, obedezca. Entonces nosotros necesitamos tener oído. El que oye consejo, si no oyes consejo, dice, no llegas a viejo. El que no oye consejo no llega a viejo. Porque en el consejo, en la enseñanza, en la palabra está nuestro éxito. ¿Por qué creen que ustedes, que los niños van a la escuela a escuchar a su maestro? Para aprender, para tener éxito en la vida. Pero si nosotros no aprendemos a escuchar, pues vamos a tener fracasos en nuestras vidas. Cuando yo me pongo a decir a veces algunas cosas y les digo, tengan cuidado en esta ciudad de Honolulu, es muy pequeña, tengan cuidado, no pueden ustedes descuidarse en una isla tan pequeña, porque todo se sabe. Pero si la gente no escucha y hace cosas que no deben de hacer, inmediatamente el pueblo sabe, porque no escucharon y no guardaron su reputación, su comportamiento, y lo malo sale fácilmente, pero si hace una obra buena es muy difícil que salga. Entonces necesitamos entender que el éxito se debe a que nosotros debemos escuchar. Eso es muy importante. Esta mañana voy a estar hablando acerca del siervo que nunca pudo aprender de su maestro.
En la Biblia encontramos a dos profetas. Aquí encontré una hoja y estuve comparando el ministerio del profeta Elías y el ministerio del profeta Eliseo. El ministerio del profeta Elías fue un ministerio poderosísimo delante de la presencia del Señor, pero su ministerio se ve que fue muy corto, porque algunos de los momentos importantes en la vida de Elías fue cuando él predijo la sequía. Va a haber sequía por 3 años y hubo sequía. ¿Qué hizo? Se fue y se instaló en un arroyo, y ahí dice la palabra bendita del Señor que Dios los sostenía. Le mandaba carne, le mandaba agua. Bueno, él tomaba agua del arroyo, pero el Señor le mandaba carne, le mandaba pan para que él se sustentara. Un milagro de parte de Dios. Un milagro que todos nosotros como hijos de Dios podemos gozar de ese sustento que es importante para nuestras vidas. Sin en cambio nosotros nos preocupamos mucho por qué comeremos, qué beberemos, qué vamos a hacer. Dios mío, ayúdanos. Y no nos ponemos a pensar en las palabras o en la enseñanza de Dios, que Él es poderoso para guardarnos, o en la enseñanza de Jesús, que les decía, pues miren las aves del cielo, no siembran pero comen. Las plantas, Dios las viste con la mejor ropa, el mejor brillo, el mejor color. Aprendan de eso. La hoja del cielo no cae si no es su voluntad. Aprendan de eso. Mas sin en cambio el miedo y el temor envuelve a muchas personas cuando no tienen el oído para escuchar la voz de Dios, que no tienen la sensibilidad para escuchar al Señor. Elías hizo un milagro con la viuda de Sarepta y Dios lo sustentó con esa viuda. Había hambre, se fue a la casa de esa viuda. La viuda no tenía comida, pero Elías le dijo, dame de comer, hazme una torta de harina y sírveme. Y la señora escuchó y dijo, pero yo no tengo comida, lo único que tengo es para comer mi hijo y yo, y después nos vamos a morir porque ya no hay nada, tú dame de comer. La mujer escuchó, hermanos, en fe, y rápidamente fue y le preparó, y dice que nunca faltó el aceite, ni nunca faltó la harina, porque Dios había provisto para ella. Elías se enfrenta a profetas, los profetas de Baal, 400 profetas, 800 profetas. Se enfrenta a ellos, hermanos, y él solo logró derrotarlos, matarlos, destruirlos. Y hermanos, en su éxito espiritual, tuvo un ataque espiritual también. Porque dice la palabra del Señor que Jezabel se vino contra él y le vino una tremenda depresión y un tremendo temor. Porque los humanos somos dados a eso. Puedo decir, no existía el poder de la sangre, no existía el poder de Jesús como lo tenemos nosotros. Había que depender de Dios. Y Elías, en lugar de depender de Dios, huyó porque el ataque espiritual de parte de Jezabel, en la parte demoníaca, era muy fuerte y él se fue. Pero Dios tuvo misericordia. Él oró para que hubiera lluvia y vino la lluvia. Él huyó al desierto y Dios lo sostuvo. Dios le revela en el monte Oreb. Cuando él se llega al monte, Dios está con él. Y él es el profeta que unge a Eliseo. Y el tema, hermano, está basado en la vida de Eliseo y en su criado. ¿Por qué le puse el siervo que nunca aprendió? Miren lo que dice la Biblia. Y aconteció que un día vino Eliseo por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo
habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo estoy en paz. Dice la Biblia que Gehazi era el criado. Gehazi tuvo la oportunidad. Gehazi era un esclavo, pero no cualquier esclavo, sino era el siervo de Eliseo, uno de los profetas mayores en milagros y en señales que ha habido sobre la tierra. Y Gehazi tuvo la oportunidad, hermanos, estrechamente estaba asociado con alguien tan bendecido como era Eliseo. Estuvo rodeado de un ambiente espiritual muy rico. Miró milagros, miró maravillas, miró prodigios de parte de Dios. E imagínense ustedes, hermanos, la capacidad de Gehazi al obtener todo lo que él vivió delante de Dios y del profeta, como para que él hubiera sido el doble más ungido que Eliseo. Porque en la vida, hermanos, se trata de ir superando. Yo recuerdo cuando le enseñé mecánica a mi hijo, una ocasión que le dije que me quitara un ball joint, parece que se llama, y cuando yo llegué le dije, ¿qué pasó? Y él me dijo, pues no se puede. Entonces le dije, tú no puedes decir eso. Y le enseñé, es el principio de que esa palabra no existe para nosotros. El no se puede, no existe. Le dije, imagínate quién fue el que metió eso. Pues alguien lo metió, entonces alguien lo puede sacar. El problema está que esa parte va, cuando viene de fábrica, viene remachada. Pues mi hijo era jovencito y no sabía eso. Pero le enseñé el principio, nada es imposible porque Dios está con nosotros. Dije, mira amigo, yo te voy a enseñar mecánica, yo no sé mecánica, pero yo te voy a enseñar mecánica, pero quiero que tú seas mejor que yo. Entonces mi hijo, pues, es mecánico de aviones, hermanos. Él estudió para ser mecánico de aviones. Él le va mejor conmigo, o su taller que Dios le ha concedido, y aprendió. Entonces yo le dije a él, ¿sabes qué, amigo? Doy gracias a Dios que saliste mejor que yo, porque no puedo negarlo, que mi hijo pues, sabe más que yo. Gracias a él puedo aprender un poco de computadora, tengo un poco más de conocimiento en cuanto a estas cosas, y ha sido una bendición para mi vida. Pero el proceso no está ahí. El proceso es que tenemos que seguir avanzando adelante. Dije, tu hija tiene que ser mejor que tú. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, mi nieta está en un trabajo que a mi hijo hubiera anhelado hacerlo, pero su hija lo está haciendo. Recuerdo a mi nieta, tenía como unos 2 años cuando me pidió sentarse en mi computadora, y yo alarmado dije, no te puedes sentar en mi computadora, me vas a descomponer. Me dijo, no, yo ya sé, abuelo. Me quedé admirado hoy le pregunto, ¿te acuerdas cuándo aprendiste a mover la computadora? Y dice, no. Y yo le dije a mi hijo, ella nunca se va a acordar cuándo aprendió. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestra vida no puede quedarse estancada. Los discípulos del Señor Jesús hicieron milagros y maravillas que Jesús no hizo. Dios lo podía hacer. Pero Pedro, Pablo, los profetas y hasta nuestros días, hermanos, se siguen operando milagros increíbles. ¿Por qué? Por escuchar la voz del Señor. Es difícil, hermanos, imaginar todo lo que Gehazi pudo aprender en los años que él estuvo trabajando con el profeta. Pero sin en cambio, hermanos, como veremos, a pesar del potencial y de las muchas oportunidades que Gehazi tuvo en su vida, fracasó miserablemente. Su historia, hermanos, sirve como ejemplo para alguien que se desvía y llega a ser incapaz de distinguir entre los más importante y lo secundario. Cuán crucial, hermano, es para nosotros aprender de nuestros errores. Es importante que nosotros aprendamos de nuestros errores y que los transmitamos a nuestros hijos. Yo les digo a mis hijos, cuando yo les digo algo es porque viví eso. Pongan atención. Ustedes conocen el trasfondo de lo que Gehazi hizo cuando el profeta Eliseo sanó la lepra de Naamán.
En su fracaso de él, vamos a hablar de Gacy, hermanos, no como de un hombre, que digamos, adúltero, fornicario, idólatra o cosas así. Sino vamos a hablar de su vida, hermanos, que en el trasfondo de la historia que se narra en cuanto a Naamán, dice la palabra del Señor que Gacy estuvo atento a las maravillas que Eliseo hacía. Eliseo, hermanos, recibe la doble unción de parte del profeta Elías. Y dice la palabra del Señor que cuando Eliseo recibió la unción, con el mismo manto de Elías, partió el río y pasó en seco. Dice la palabra del Señor que cuando él venía subiendo o bajando de la montaña, unos jóvenes salieron a burlarse de él, gritándole: calvo, calvo, sube, y se estaban burlando de él. Vinieron unos osos, los destruyeron. Él, hermanos, hizo que compartió su ministerio, hermanos. Lo impresionante que es el ministerio de Elías, que realmente me impactó mucho, fue su servicio a Dios desinteresadamente. Llegó con los profetas le dijeron: el lugar en que estamos es estrecho, ve con nosotros. Eliseo le dice: vayan y traigan madera. Y dice: no, ve con nosotros. Y fue con ellos, hermanos. Y hizo un milagro, el hacha se cayó en el agua y el que llevaba el hacha dice: oh, varón de Dios, el hacha me la prestaron. Y él dijo: ¿en dónde cayó? Y cayó ahí y puso su vara y la hizo flotar. Hermanos, son innumerables los milagros, no voy a tomar tiempo en eso, pero son innumerables los milagros que hizo y que el siervo de Eliseo estuvo con él. Cuando lo rodearon los ejércitos sirios, hermanos, el siervo se espantó y dijo: varón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Mira, Señor, muéstrale tu poder. Y su criado vio el poder de Dios. Hermanos, me impacta mucho el sentimiento de Gacy, porque el sentimiento de Gacy es el sentimiento de muchos cristianos descuidados que no ven la obra de Dios, sino que están meditando en las cosas materiales que los rodean. Esta mañana vamos a ver 7 cosas que debemos evitar como cristianos, 7 cosas que nosotros tenemos que deshacernos y que nosotros podamos aprender del servicio a Dios. Porque la triste historia de un cristiano, o cuando el cristiano peca delante del Señor y no se arrepiente, las consecuencias son increíblemente tremendas. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender de Gacy son cuidar los malos pensamientos. ¿Saben ustedes que el fracaso del ser humano es los malos pensamientos? Porque pues, todos podemos tener malos pensamientos. Puede que hasta sea normal. Aunque tenemos que ser conscientes, no tenemos que tener malos pensamientos cuando nosotros nos llenamos de Dios. Pero si vienen los malos pensamientos, los podemos reprender. Pero cuando un pensamiento lo almacenamos, lo acariciamos y lo movemos, llega el momento en que llega a caer en el corazón de las personas y entonces causa un tremendo mal. Yo no sé cuántos oyeron el testimonio que mi esposa mandó el día de ayer. Y este muchacho le parecía como si nada el que le hayan dicho que una muchacha estaba interesada en él. Él no se paró y en firme dijo: no, pues yo soy casado, dile que se aparte de mí. No, sino que lo metió en su cabeza, lo meditó y de repente ya estaba en el fracaso. Fracasó, sufrió mucho por esta causa, pero le dio lugar a su pensamiento. Tenemos que tener cuidado con los malos pensamientos, principalmente esos pensamientos internos que se llegan al corazón y se almacenan ahí. Dice la palabra del Señor: entonces Gacy, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído.
Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. El corazón de Gacy, hermanos, estaba lleno de codicia. Su tesoro estaba solamente en las cosas materiales. Y es uno de los problemas que tenemos. Quería sacar provecho y ventaja que él tenía del ministerio del profeta Eliseo. Y cuando yo veo, hermanos, y me pongo a ver todos los cantos que cantamos, todo lo que hay de inspiración en algunas películas, todo lo que existe, hermanos, como para provecho del pueblo del Señor, se tuvo un precio que pagar. Y ahora, hermanos, todos los que se han aprovechado del ministerio, algunos de ellos son millonarios, solo porque Dios le dio el don del canto. Cuando se empezó a grabar los primeros cantos cristianos que se grabaron allá por 1960, había un solo cantante. Y se me olvidó su nombre, un hermano bautista, qué cantos tan maravillosos, tan hermosos. Llegó el tiempo de que otros empezaron a cantar y vino un Manuel Bonilla, que en su primer disco grabado por Rocas, él pudo grabar ese disco con una unción, con una carisma, con un poder espiritual en el canto. De manera que solo al escuchar el canto los demonios salían de las personas. Pero ¿qué pasó? Hoy es millonario. Los últimos cantos no tienen ningún sentido, no tienen ningún sabor, no hay ninguna unción para mi forma de ver. Pero muchos se han aprovechado del ministerio de nuestro Dios. Los cantos que escucharon, los cantantes, ellos son ricos, son millonarios, porque tuvieron el valor de aprovecharse del don que Dios les dio para enriquecerse. Gacy no quiso perder la oportunidad. Así es que Gacy quería aprovecharse del ministerio del profeta. Eliseo acababa de curar a Naamán. El sirio quería corresponder con algo material. El sirio quería corresponder con dinero. Y dice que le ofreció la bendición a Eliseo, pero Eliseo la rehusó como siervo de Dios. Sin embargo, Gacy tenía otras cosas en su corazón. Era un siervo que quería aprovecharse de Dios y de la oportunidad, como muchos cristianos lo han hecho en nuestros días. Viendo la oportunidad de robar algo y de satisfacer su codicia material, se lanzó tras el sirio llamado Naamán, pero él había tenido un diálogo interno consigo mismo. Había dicho para sí. La pregunta es, ¿cuál es nuestro pensamiento interno? ¿Qué es lo que estamos pensando en nuestro corazón, en nuestra mente? Que un día saldrá y nos hará fracasar si no tenemos el temor de Dios. ¿Es nuestro pensamiento interno la verdad de Dios o está saturado de nuestros propios deseos y de nuestros propios anhelos? Es el momento en que nosotros estamos en ese momento crítico, hermanos. Crítico, oiga bien, de la venida del Señor. Tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos. Número 2, tenemos que cuidar de usar el nombre de Dios en vano. ¿Y cómo se usa el nombre de Dios en vano? Tratando de predicar y por medio de la predicación hacer dinero, hacer ganancias, valernos del don de Dios que muchas veces Dios le da para predicar. Ayer escuchaba a un varón y me impresionó mucho su hablar, su mover, su conocimiento, su expresión. Y hermanos, sacar de este mensaje que yo estoy dando, de un cristiano fracasado, de un siervo que nunca aprendió nada, de un siervo interesado en el dinero, de un siervo vanidoso que solo le importaba la riqueza y el dinero. Escucho el mensaje a este varón con una voz preciosa y una vestimenta increíble, con una multitud de gente ahí escuchándolo,
hablando de el éxito del siervo visionario que fue Giesi. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije, wow, qué predicación va a dar. La estuve escuchando un poquito, pero dije, no, aquí le paro. No quiero que me cambie el pensamiento de que Dios quiere que nosotros aprendamos. Amén. Este hombre es rico, tiene una conexión grande, tiene dinero, y es importante que la gente oiga cosas agradables y bonitas para que se sientan bien los hermanos. Amén. Así es que qué mejor que el mensaje de Giesi como un siervo visionario a futuro. Y ahí le paro. Okay. Pero hermanos, cuando se trata de tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué mensaje para nosotros? Tratar de hacer grabaciones para venderlas y tener éxito, que el dinero venga a nuestra bolsa. Aunque decimos, no, el dinero es para el ministerio. ¿Pero cuál ministerio? El dinero es para nosotros y nosotros hacemos el dinero. Tenemos que tener en consideración eso. Ay, hermano, pero es que es el trabajo del siervo de Dios. Pues vean los siervos de Dios. Vean los siervos de Dios. ¿Cuál fue su trabajo? Fue predicar. Vean su riqueza. Vean cómo vivió Jeremías, Ezequiel, Eliseo, Elías. Vean cómo vivieron los profetas. Vean cómo vivieron los discípulos. Vean cómo vivió Pablo. Con muchas iglesias, una organización, una denominación grandísima de iglesias. ¿Cómo vivió? Vivió de ellas, traía carro, traía diamantes, traía relojes, traía riqueza. Veamos el ejemplo, hermanos, para que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano en nuestras vidas. Y si esto es a escala grande, hermanos, de una proclamación del evangelio para sacar provecho del evangelio, estamos mal. La maldición de Giesi puede caer a nuestras vidas. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, oiga bien, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y él dijo: bien, mi señor. Mi Señor me ha enviado a decirte: aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Porque Jehová mi Dios me ha mostrado esto. Porque vive Jehová que así es como te lo estoy diciendo. Cuando nosotros aprendemos a tomar el nombre de Dios en vano, ya no nos va a ser difícil mentir y hacer las cosas en nombre de Dios cuando están mal, hermanos. Tenemos que entender eso en nuestras vidas. No nos podemos basar al nombre de Dios para nuestro mal. Eso nos recuerda a los ladrones que roban el nombre de Dios. Los que justifican robar porque están necesitados. O porque todo el mundo lo hace. O los sicarios que antes de matar a sus víctimas se persignan y ruegan a Dios y a la Virgen, aferrados a un crucifijo para que la matanza les salga bien. Eso significa, hermanos, qué triste, pero hay cristianos que hacen exactamente lo mismo en el nombre de Dios. Voy a vender este mensaje. En el nombre de Dios va a tener éxito este disco que acabo de sacar. En el nombre de Dios. Cuando no tenemos derecho de enriquecernos del ministerio de Dios. En ninguna manera tenemos derecho. Porque hermanos, ese no es para que Dios nos llamó. Al hacer esto se justifican a sí mismos en sus acciones usando el nombre del Señor. Sus pensamientos internos es más o menos el siguiente: pues yo creo que si lo necesito, pues lo puedo tomar. Si Diosito lo puso en mi camino es porque es para mí. Aunque haya sido de otro, hoy es para mí, yo me lo voy a tomar. Algunos dicen: bueno, pues tomaré prestado y después lo repongo. Y eso es lo que ha pasado en las tiendas últimamente.
Las tiendas, por ejemplo, Home Depot, otras tiendas, hermanos, todo está encadenado. Una vez fue a una tienda que ya no existe y vi una compresora y unas cosas ahí amarradas. ¿Y eso qué? Oh, no, dices que a veces viene la gente a pedirlas prestadas, sí, y ya luego ya no las traen. Yo dije, ¿qué? Pues la gente, hermanos, se salía robando las cosas y con un descaro, hermanos, increíble, como si fueran de ellos. Uno traía un carro lleno de herramientas, hermanos, y salió en las noticias en los Estados Unidos. Yo me quedé viendo, eso es aquí en Hawái, aquí, en el Home Depot de aquí. Salió como si fuera dueño de ellos, hasta se enojó porque se le cayó una ahí en la entrada y agarró y la subió al carrito y se la llevó como si fuera de él. Así es la actuación del hombre malvado en su corazón. Y aunque no es de esa forma en que muchos se han valido del ministerio para enriquecerse, pero parece como si tuvieran el derecho de hacer las cosas en el nombre de Dios. Porque gracias a Dios que Dios me bendijo y me pude traer esta herramientita. Eso es lo que pudo haber dicho este hombre. Pero no es así, hermanos. Es un fracaso. Tenemos que tener cuidado con las mentiras y eso es algo que es muy peligroso. Fíjense ustedes que en la palabra del Señor hay muchos pecados que la Biblia no especifica que se van a ir al infierno. ¿Ok? Muchos pecados, todos son pecados y nos estorban para la presencia de Dios y nos estorban para nuestra salvación. Porque se supone que los cristianos debemos ser rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Pero hermanos, existen pecados que no son mencionados. Pero si ustedes van al libro del Apocalipsis y leen más o menos esos pecados que son pecados mortales y que dice que por esa causa de esas personas irán al lago de fuego y azufre, entonces entre esos pecados encontramos el pecado de la mentira. Y la mentira, hermanos, es el arte de poder librarse de la culpabilidad. La mentira es el arte de poder engañar a la gente para sacar provecho de ellos. Por eso ustedes ven los anuncios de los productos que nos venden y algunos, hermanos, es pura mentira. No sirven para nada, pero lo venden con tanta eficacia y con tanta vista y con tanto lujo y con tanto con conocimiento que las gentes muchas veces nos obligan a comprar porque el producto que ellos están ofreciendo es el mejor producto y todo muchas veces es engaño. Dice la palabra del Señor. Y él dijo, bien, mi Señor me ha enviado a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Él va y le miente a Naamán y le dice que han venido 2 profetas y que su amo lo mandó para que le pidiera un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Era verdad, hermanos? No era verdad. Todas las cosas que no son verdad son mentiras. Y nosotros debemos aprender a decir, a hablar, a vivir la verdad, hermanos. Porque si no, dice la palabra del Señor que a todos los mentirosos irán al lago de fuego y de azufre. Tenemos que nosotros aprender ¿a qué? A oír. No es posible que nosotros tengamos un mensaje lleno de bendición para nuestras vidas y cuando salgamos inmediatamente mintamos, solo por librarnos, solo por obtener cualquier cosa. Hablar en nombre de Dios cuando Él no ha mandado es caer directamente en una mentira. La mentira, hermanos, es una espiral incontenible que nos lleva de mentira a otra mentira y se estira para poder mantener la reputación. La mentira, hermanos, por lo general aparenta que está todo bien, que no ha pasado nada y se hace, ya me libré. Pero la mentira dura hasta que llega la verdad. Hermanos, él terminó creyendo la mentira como si fuera esa mentira verdad. Y él se dijo que todo lo que estaba bien,
Pero la verdad era que todo comenzaba a estar mal. Y lo estaría definitivamente al final. Nunca pensó, hermanos, que iba a ser descubierto. Pero ¿a quién se le ocurre? Aquí estamos todos nosotros. ¿A quién se nos ocurre que nosotros podemos engañar a Dios? Pero este hombre no tiene vergüenza, hermanos. Está viviendo con un profeta que Dios le revelaba las cosas secretas que había en el corazón del rey de Siria. Cuando el rey de Siria pensaba en su corazón, voy a atacar a los israelitas y los voy a matar cuando pasen por aquí, el profeta le decía, ve y dile al rey que no pase por ahí, porque lo están esperando. Y ahí se va y le dice al rey. Y el rey de Siria dice, aquí en mi trono hay un traidor. ¿Quién es el que le dice al rey de Israel que yo voy a pasar por ahí? Y los malos, los insensatos, los paganos, le dicen, no, rey, es que ahí hay un siervo de Dios. Y ese siervo de Dios sabe lo que tú dices en tu recámara. Y esto lo sabía Eliseo. Esto lo sabía él. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que no nos podemos burlar de Dios? Tenemos que entender nuestra posición como hijos del rey. ¿Cómo se nos ocurre mentir delante de Dios? ¿Cómo se nos ocurre llevar una vida de hipocresía en nosotros? A sabiendas que Dios nos está mirando, dijo el profeta al día de ayer. ¿Creen que se van a escapar de mí? ¿Creen que yo no sé lo que ustedes están haciendo? ¿Creen que ustedes no sé lo que están pensando? ¿Se quieren burlar de mí? No podemos, hermanos. Tenemos que entender eso en nuestras vidas porque estamos en el momento decisivo, hermanos, de la presencia de Dios y no nos podemos quedar porque hemos estado aquí. Si no hemos escuchado, ese ha sido nuestro problema. Pero la palabra de Dios ha sido predicada. Hermanos, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto a Dios. Los hombres no podemos engañar a Dios. Como dije, Jeremías dijo, ¿se ocultará alguno, dice Jehová? ¿Se esconderá alguien que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, mi presencia está en todos lados. No nos podemos ocultar de él, hermanos. Tengamos cuidado con la mentira. La cuarta cosa que vemos es cuidado con las máscaras. Cuidado con las caritas tristes. Cuidado con la cara de fariseos de hipocresía. En una iglesia que yo estuve, había unos jóvenes que yo no entendía por qué ellos decían que eran los 1000 máscaras. Hasta que un día uno de mis hermanos me dijo, ¿por qué dicen que son los 1000 máscaras? No, es que cuando venimos a la iglesia, ay, venido bien santito, dice, pero cuando vamos allá afuera, somos el diablo. Dice, ¿de veras? Sí, eso es hipocresía. Pues por eso nos dicen los 1000 máscaras. Y hay cristianos que son 1000 máscaras. Se ponen una máscara de acuerdo a lo que ellos necesitan. Dice la palabra del Señor que dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Esta expresión, hermanos, que le insistió hace pensar que Gay se puso su carita de perrito atropellado. Ay, no. Ay, me da pena lo que estás haciendo. Mi amo solo me dijo que solo uno. No, es ok, échale el otro. Él no contradijo a Naamán. Él, hermanos, tranquilo, tomó esos y le replicó a Naamán,
Uy, Señor, pero en verdad que pues yo no quería, pero pues me voy a esforzar, amén. Y así es cuando nosotros no actuamos con verdad. Cuando nosotros no actuamos correctamente y nos ponemos una carita que no corresponde y tratamos de sacar el beneficio del servicio a Dios. Pero algo que me llamó mucho la atención, hermanos, es esto: los lugares secretos. Mire, dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Él tenía un lugar secreto. Y déjenme decir, hermanos, muchos cristianos tienen lugares secretos. Si ustedes saben la combinación del teléfono de su esposo o de su esposa, pues no tienen mucho problema. Creo que no tengan lugar secreto. Pero si los varones solamente tienen su código y a nadie se lo da, ese es su lugar secreto. Porque ustedes no saben qué hay dentro de él. Entonces, la gente tiene un lugar secreto. Vuelvo a repetirles, aquí en Hawái usted no puede tener un lugar secreto, porque todos lo verán, todos lo conocerán. Nadie se puede ocultar de nada, aunque las cosas se hagan sin que nadie lo sepa. Siempre va a haber alguien que diga, yo lo vi. Y así, hermanos, que Geise tenía un lugar secreto en donde guardaba su pecado, y eso nosotros tenemos que rechazarlo. Como pueden notar los siguientes versos: llegó, tomó, guardó y mandó. Había determinado, planificado y había premeditado su maldad. Cuidado, hermanos, con los lugares secretos. En un hijo de Dios no puede haber un lugar secreto. Y si lo hay, tiene que ser el lugar secreto de la oración, en donde Dios contestará su petición, en donde Dios lo pondrá en alto, en donde Dios hará misericordia y en donde Dios le enseñará su palabra. Entonces, el mensaje de esta mañana es, hermanos, tenemos que aprender a escuchar. Porque si nosotros no aprendemos a escuchar, vamos a tener graves problemas. Habló Jehová por segunda vez a Moisés, a Jonás. Habló Dios en el monte Sinaí a Moisés. Dios le dijo al pueblo, escuchad mi voz, oigan mi voz. Y siempre la expresión en hebreo es, escuchen. El Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, obedece a Dios. Porque a eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le importa, hermanos, lo que nosotros hagamos, que lo queramos impresionar. No lo podemos impresionar. Él se agrada de que le obedezcamos. Y muchas veces nosotros ponemos en juego su palabra. Cuando Él dice, yo te ayudo, yo te sano, yo te protejo, yo te doy paz, yo te bendigo. Y nosotros vivimos en miseria, en dolor, en tristeza, porque no alcanzamos a creer lo que Dios está diciendo en nuestras vidas, sino que nos ensimismamos en nuestros problemas y vemos los problemas y tratamos de luchar nosotros mismos por nuestros problemas y nunca lo logramos y siempre fracasamos. Lo oculto que se hace a escondidas para ser visto en medio de la oscuridad no pertenece al reino de la luz. Ahí Dios no está, hermanos. Dios no está. Nosotros debemos recordar siempre que nosotros debemos de desechar todo lugar secreto, principalmente aquí en Hawái. Número 6, cuidado con la integridad. Fíjense, Geise, después de que hizo toda su maldad, pero ¿a quién se le ocurre? Es que yo no me cabe en la cabeza, hermano. No me cabe en la cabeza. Y usted, grábese esto, que no le quepa en su cabeza. ¿Ok? Geise, hermanos, vivió con el profeta, ya dije todo lo que vio. Y aún así llega con esa carita
de que yo no he hecho nada. Y cuando él entró, se puso delante del Señor como, aquí estoy, Señor, no he ido a ningún lado. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, Gacy? Y le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos querer engañar a Dios y obrar de esa manera? Es que es imposible, hermanos. Le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Ninguna parte? Cuando Gacy entró en el lugar donde estaba Eliseo, le preguntó dónde estaba y él muy cínicamente le respondió, tu siervo no ha ido a ningún lado. Y eso pasa, hermanos, cuando perdemos la integridad, estamos parados en la capa de hielo, en el lago de perdición. Y en cualquier momento esa capa será quebrada, será descubierta. La falta de honestidad romperá el hielo y el fracaso vendrá en nuestras vidas. Lo triste de este caso es que el mismo pasaje dice, entró y se puso delante de su Señor sin dignidad, sin fidelidad, sin integridad, con hipocresías, con vanagloria, con mentira. Y esto pasa muchas veces en la iglesia. Aún personas ministran desde el púlpito como si nunca hubieran hecho nada indebido. Levantan las manos, adoran a Dios, hasta lloran en la plataforma, hablan en lenguas y hablan con un manto de quebrantamiento falso. Pero se les ve haciendo cosas malas. ¿O cuántos hermanos de la iglesia, después de haber mentido, blasfemado, calumniado, robado, levantan la mano para adorar a Dios y cierran sus ojos hasta llorar en la presencia de Dios, pero no son éticos, no son íntegros en sus responsabilidades personales, con sus negocios, con sus trabajos, con la presencia de Dios, que todo lo está mirando? Siguen con la misma mentalidad del mundo, queriendo sacar ventaja y provecho de las cosas sagradas de Dios. Eso no es posible. Perdónenme, hermanos, que diga esto y lo repita. Yo nunca pensé así. Yo le dije al Señor que le iba a servir. Yo nunca pensé. Fui al instituto bíblico y oí a mis compañeros que decían, cuando yo tengo una iglesia con 200 miembros, wow, los diezmos van a ser. Yo dije, ¿qué estás diciendo? Estás blasfemando a Dios. Yo no cabía en mi corazón eso. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Que yo voy a vivir de las riquezas de Dios para mi vida. No es posible eso, hermano. Pero de que los hay y en abundancia. La gente se ha enriquecido con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el canto, en la predicación, en la venta de camisas, en todo lo que diga Dios, Jesús, libertad, como si fueran gorritos de los Lakers, se venden aquí, se venden allá. Y lo peor de las cosas que les voy a decir, que las cosas cristianas son caras. Son caras. Nosotros tuvimos una librería, hermanos, los libros, los textos, los signs, los cuadritos, eran caros. Por eso cerraron las librerías, ahora ya es más barato. Pero todos queriendo sacar provecho de las cosas de Dios. Vamos a continuar y vamos a terminar. Cuidado con el pago justo. Cuidado con el pago justo, hermanos. Dios da su recompensa justamente y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Él entonces le dijo, después de que entró cínicamente, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Tú sabes que soy profeta. Tú sabes que yo sé lo que estabas haciendo. Y luego le dice algo que nosotros tenemos que entender. Ojalá los predicadores y todos los que se han vivido del evangelio oigan esto. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo para eso, hermanos?
Eliseo era un hombre desprendido, un hombre siervo de Dios que no estaba empezando en enriquecerse. Próximamente iba a morir, sabía que iba a morir. Yo no sé cuántos de ustedes saben que van a morir. Hay muchos que no quieren morir, hermanos. No quieren morir. Tienen unos apartamentos grandísimos y les da $50,000 al mes por la renta de cada uno. Por mes son 50,000, por 2 meses son 100,000 y por 3 meses son 150,000 y por un año, ¿cuánto es? Casi $1,000,000. ¿Quién quiere morirse con eso? Nosotros estamos en este lugar bonito, precioso, no es de nosotros, pagamos la renta y todo el dinero que viene se lo pagamos. Aquí este lugar es de Dios y lo de Dios, pues es para Dios. Y gracias a Dios lo disfrutamos, lo gozamos y por más de 25 años el Señor está aquí. Le dije, Señor, no nos los des, este es tuyo y como es tuyo, pues nos los prestas. Y nosotros estamos contentos con eso. Todos ustedes trabajan, todos ustedes sostienen la obra. En el banco, antes, nos decían la iglesia del dólar, porque solo dolaritos se recogían. Hoy ya vienen los de 5, los de 10 o los de 20, pero ahora pagamos un dineral por este lugar. Pero ha faltado, no ha faltado. Y como les he dicho, nunca va a faltar. Mi esposa testificaba de que Dios ha sido provisto para nosotros. En la pandemia, hermanos, no había congregación. Pero Dios le tocó a una señora mandando $5,000, no la conocemos, vio el programa y Dios le dijo, mándales el dinero y nos mandó $5,000. Nunca supimos quién fue, le dimos las gracias a ella y también a Dios. Dios ha provisto para esto. No somos 500 personas, somos 1,000 personas, hermanos. Pero eso no importa. Dios es grande. Y eso es lo que importa, que esté con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Cuidado con el pago justo. La Biblia dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 3 cosas encontramos en estos 2 versos que hablan del propósito de Dios para nuestras vidas. No estaba ahí mi corazón. El corazón está siempre en los siervos de Dios, hermanos. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. El salmista decía, hermanos, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde? Donde quiera estás tú. Un lugar en donde Dios no está se llama tinieblas. Y cuando hacemos cosas malas, Dios no está. Dios no nos va a apoyar en nuestra maldad. Dios no nos va a apoyar en nuestra mentira. Dios no nos va a apoyar en el pecado. No nos va a apoyar Dios, hermanos. Porque ahí Dios no está. Yo les he contado por qué se realizaron las tinieblas, por qué Dios hizo las tinieblas. Porque dice que toda la tierra, dice, inunda su presencia. Y cuando el hombre peca delante de Dios, tiene que hacer unas tinieblas. Y cuando hace las tinieblas, el diablo dice, esto me gusta para mí. Y Dios dice, ok, es tuyo. Vete. Ahí Dios no va a estar. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Si Dios llega a las tinieblas desaparecen. Habrá un día que no habrá tinieblas. La gente, los científicos se preguntan, ¿por qué hay tinieblas en el espacio? ¿Por qué hay tanta oscuridad allá? Y se preguntan, ¿por qué? Porque ahí no está la presencia de Dios. Dios mandó al diablo al segundo cielo y ahí su morada, ahí reinan los demonios en las huestes celestiales. Moran en esas tinieblas. Pero un día no habrá más tinieblas, todo será luz. El sol resplandecerá 7 veces y la luz de Dios resplandecerá y será. Ya no habrá tinieblas, ya no habrá pecado. Pero mientras tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado. No podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Eliseo le dijo a Giezi, es tiempo de tomar plata y vestidos, olivares, vinos, ovejas, bueyes, siervos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Nos ha correspondido a nosotros ser protagonistas de los últimos eventos, hermanos, de la historia y de la vida de la iglesia. Por tanto, no hay tiempo para nuestro propio provecho.
No hay tiempo para eso. Ahorita se pueden hacer muy buenos negocios. Dice la Biblia, hermanos, que todo lo que tengas por hacer, hazlo según tu fuerza. Porque a donde vas no hay industria, no hay casas, no hay construcción. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor, porque vivimos para su gloria. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué hace la gente con tanta riqueza que han almacenado por el ministerio de parte de Dios? Fíjense que dicen que ayudan a los pobres, fíjense que dicen que ayudan a las misiones, y ya es cierto, muchos de ellos lo hacen muy honestamente. Nosotros no tenemos dinero, pero hay unos misioneros que dependen de su ofrendita de ustedes, que ponen en esa cajita, y cuando ustedes sienten en su corazón dar una ofrenda, la ponen ahí. Hermano Chus manda esa ofrenda a unos misioneros que tenemos en Israel. Dios nos bendice por eso. Amén. Dios nos bendice por eso. Y nosotros estamos esperando la bendición de Dios. Déjenme terminar, hermanos. Por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Quiero enfatizar otra vez el mensaje que oí ayer de este muy buen predicador. El éxito de un siervo visionario. Y yo le puse el siervo que nunca pudo aprender de su maestro. Y si nosotros nunca podemos aprender de nuestro maestro, de vale está que nosotros vayamos a la escuela, que nosotros iniciemos algo, si no vamos a aprender. ¿Para qué vamos? Pero me sorprendió, hermanos. Porque dice la Biblia, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermanos, hay un trabajo que no hemos terminado. Efesios capítulo 5 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andar como hijos de luz. No podemos andar mintiendo, falseando, robando, coqueteando con el mundo, hermanos. No somos tiniebla, somos luz. Y como hijos de luz debemos de vivir y no podemos entristecer a Dios. Porque recuerden que la paga del pecado es la muerte y que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Por eso Dios nos corrige, nos castiga. Y dice Pablo, hermanos, que si no fuéramos castigados, seríamos condenados juntamente con el mundo. Porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, Dios no nos va a estar sacando nuestros trapitos al sol. No, Él ya nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? Porque nosotros le hicimos algo y pecamos delante de Dios, y para que se nos quitara, nos trajo enfermedad, nos trajo tribulación, nos trajo problemas, para que pagáramos nuestras faltas aquí en la tierra, para que cuando llegáramos al tribunal de Cristo fuéramos absueltos de nuestros pecados. Por eso tenemos que vivir así, por eso es el juicio de Dios. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Pueden escuchar? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? A ver, digan sí. Ok. En la parte final y definitiva, hermanos, el desenlace ocurre al final de esta frase. Por tanto, indica que hay suficientes razones y pruebas para que el juez del universo se manifieste ahora en juicio y dicte la sentencia a Gacy. Gacy no va a tener oportunidad de arrepentirse. Ha robado, ha mentido, ha fragmentado y nunca
se arrepintió cuando iba en el camino. No se puso a pensar, hermanos. ¿Y qué tal si ya Dios le dijo al profeta lo que hice? No, llevó a cabo su plan y llevó el castigo. Tuvo el descaro de presentarse delante del profeta como si nunca hubiera hecho nada. Por tanto, Eliseo termina diciendo, hermanos, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él blanco, leproso, blanco como la nieve. Tal vez deberíamos pensar ese por tanto. Nosotros deberíamos de pensar, por tanto es el resultado de todo, es lo que va a concluir el relato bíblico, es la parte final definitiva. El desenlace ocurre al final de esta frase, por tanto, y indica que hay suficientes razones y pruebas para que el juez del universo se manifieste ahora en juicio y dicte la sentencia a Gehazi. No va a tener la oportunidad de arrepentimiento, porque ha robado, ha mentido, ha fragmentado. Nunca se ha arrepentido. Tuvo el descaro de presentarse delante del profeta como si nada hubiera pasado. ¿Cuántos Gehazis hay esta mañana que quieran pedirle perdón y arrepentirse? Recuerden, Dios todo lo ve, nadie se burla de él. Por tanto, el juicio no se hará esperar. La lepra, dice, se te pegará a ti y a tus descendencias para siempre. Hermanos, nos podemos imaginar que todos los hijos de Gehazi y su descendencia sufrieran de lepra en algún momento en su vida. Podemos imaginar eso que se suponía no debía de suceder. Tener lepra, hermanos, era ser marginado por la sociedad. Tener lepra, hermanos, era ser relegado al olvido. Tener lepra, hermanos, era ser señalado por otros. Tener lepra es ser menospreciado. Si me puedes dar monitor, por favor, hijo. Esa lepra que existe. Pero hoy en día, hermanos, hay otra forma parecida de lepra a la que nos exponemos y también exponemos a nuestros hijos. A nuestros hijos que nos quieren. A veces ni nos damos cuenta, pero la causa está en nosotros sobre si hemos conocido la palabra de Dios. Hemos sido rebeldes y desobedientes, seguimos pecando como si nada, robando, mintiendo, engañando, haciendo trampas en los negocios, invirtiendo mal nuestro dinero. Por otro lado, cuando un padre o una madre deciden obedecer al Señor, tienen la oportunidad de bendecir a sus hijos para siempre. ¿Cómo cambió el futuro de Gehazi, hermanos? Por un pecado. Su futuro hubiera sido impresionante, brillante, mejor que el de Eliseo, si hubiera obedecido a Dios, pero su rebeldía terminó mal y arrastró a toda su familia con él. Padres, madres, hermanos, somos responsables por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestros nietos, por las próximas generaciones. Somos responsables del futuro de ellos. Naamán, el leproso, por su fe recibió la sanidad, y Gehazi, por su pecado, fue traspasada la misma lepra de Naamán. Qué lamentable para Gehazi. Cambió su impresionante futuro de profeta, su impresionante futuro de su familia por un pecado. Y el pecado, hermanos, ofrece mucho, pero paga poco. Y tenemos que considerar eso en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser una iglesia correcta delante de Dios. Dios en su infinita misericordia nos habla, y yo a veces me impresiono. Pues, ¿qué quiere Dios? ¿Que seamos perfectos? Sí, eso quiere Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a quién, pues a nuestro papá, hermanos. Jesús dijo, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si no, pues por lo menos sean como su maestro. Y nosotros debemos de aprender eso, hermanos. Imagínense de la vida, yo tonto y mi hijo tontito.
Y sus hijos, pues más tontitos. ¿A eso iríamos en la vida? No, no es posible, hermanos. Tenemos que desarrollar mejor. Me da tanto gusto escuchar a los hermanos que han estado en su gran alabanza. Tennessee, hay unas 5 o 6 obras de su gran alabanza. Un siervo de Dios que está allá, predica a lo mejor que yo. Dios le ha dado éxito, tiene muchas iglesias ahí. Su familia está involucrada, son pastores en diferentes pueblos. Dios está con ellos. Qué gusto, qué alegría. ¿Me da envidia? No, me da gusto. Siempre les he dicho, me encanta que sean mejor que yo. En cuando se encuentra un varón de Dios predicando la palabra de Dios. Cuando estaba aquí admiraba sus mensajes. Le pedí permiso para predicar un mensaje que se llama ¿Qué tienes en la mano? No lo he dado porque me impresionó la forma en que él lo dio. ¿A dónde vamos a llegar? En la pandemia iglesias se cerraron porque no había nadie que tomara el ministerio del pastor. Qué pena, qué vergüenza, qué desgracia, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos edificando? ¿Qué están oyendo? ¿Qué están escuchando? Tienen que pararse aquí. Me da tanto orgullo ver a Andrew, allá, a Dani, pastor. ¿Puedo testificar? Tengo un testimonio. Ok, mijo, puedes testificar. Claro que puedes testificar. Para mí es importante que ellos sepan hablar, sepan pararse en la palabra de Dios. Todos nuestros jóvenes saben pararse aquí, saben dar su rema, saben dar testimonio. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que sean mejores que nosotros. Si no, ¿a dónde va la humanidad? Todos ustedes, hermanos, ¿por qué les exigimos que lean la Biblia? Para que no nos engañen. ¿Por qué tratamos de enseñarles lo mejor que podemos? Porque queremos que no nos engañen. No me vengan con doctrinas, ay, que dicen que eso y que el otro. Es que no has oído, yo lo he predicado muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué no has puesto oído? ¿Por qué no oyes? Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana fue triste la historia de aquel siervo que nunca pudo aprender de su maestro. Esto es increíble, porque todo alumno va a la escuela para aprender. Todos podemos aprender, aunque algunos nos tardemos de aprender, pero podemos aprender. Pero cuando no se puede aprender, es triste la historia para nuestras vidas, porque se supone que nosotros deberíamos ir creciendo, creciendo cada momento. Yo me pongo a pensar de mi maestro de historia cuando iba yo en la escuela. Algunas cosas que él me decía me eran difíciles. ¿Cómo me gustaría que viviera y poder platicar ahora de historia? Conozco un poquito, gracias a Dios, pero todo eso lo aprendí de él, de mi maestro. Él me enseñó, él nos exigía que aprendiéramos y nos exhortaba para que nosotros pudiéramos aprender. Y Dios en su misericordia nos concedió aprender algo en las escuelas. Ahora hay profesionales, hay muchachos que han salido unos genios mejores que su maestro, y de eso se trata el cristianismo, de que seamos mejores que nuestros maestros, que seamos mejores que lo que de los que nos enseñaron, porque eso hará la diferencia. Es importante. La historia que nosotros vimos se trató de un hombre que tuvo toda la oportunidad para ser el doble de bendición para las generaciones siguientes, y no lo fue, sino al contrario, fue una desgracia para su familia, para sus hijos, para sus descendientes, porque no supo escuchar la voz de Dios, porque no pudo tener temor de Dios, porque nunca pudo aprender. Y de lo que se trata es aprender. Oye, Israel, le dice el Señor, oye, el que tiene oídos, oiga lo que Dios dice a su pueblo. Oiga, obedezcan. Dios quiere que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Dios quiere que nosotros escuchemos la voz de nuestro Señor. Quiero pedirles en el nombre del Señor que las cosas que escuchen, las cosas que
lleguen a sus oídos, aprendan, que no cometan errores a base de oír consejos. Como dije en la predicación, el que no oye consejos no llega viejo. Escuchemos los testimonios, escuchemos las experiencias, escuchemos la voz de Dios que habla en nuestras vidas y aprenderemos. Por eso el Señor Jesús le dijo, pues por lo menos, si no pueden ser como más que su maestro, sean como su maestro, aprendan. Y gracias a Dios por la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que aprendieron, hicieron obras majestuosas. La sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos. No era la sombra, era la unción de Dios en su vida. Era la unción del conocimiento de su maestro que le daba. Dios quiere hacer en tu vida algo grande. Aprende, escucha la voz de Dios. Escudriña su palabra y Dios hablará a tu vida y tendrás éxito en tu vida. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y cada día procuremos aprender algo. Cada día podemos aprender algo. En el nombre del Señor, Dios les bendiga.